Es la hora que la ingeniería es humana. 1173. En Pisa, una de las ciudades mercantiles más prósperas del Mediterráneo, comienza la construcción de un campanario de mármol blanco destinado a coronar la Catedral Santa María Asunta. El proyecto es ambicioso, una torre cilíndrica de 8 plantas, 56 metros de altura, con una galería de columnas clásicas en cada nivel. El arquitecto, cuya identidad aún debatimos hoy día, planificó una obra para los siglos. Pero Pisa, sin saberlo, había elegido el peor suelo posible. Bajo los pocos metros de arena superficial yace una sucesión de estratos de arcilla blanda, de alta plasticidad y baja permeabilidad, depositados por el antiguo estuario del río Arno. Una arcilla que, bajo la carga de miles de toneladas de mármol, fluiría despacio, de forma diferencial, de forma aparentemente imparable. Cuando la torre alcanzó la tercera planta, en 1178, ya se inclinaba. El suelo cedía más por el lado sur que por el norte. Los constructores detuvieron las obras, las retomaron, las volvieron a detener. Guerras, deudas, pestes. Durante casi 2 siglos la construcción fue intermitente y en cada pausa el suelo siguió cediendo. La torre se terminó en 1372, llevaba casi 200 años inclinándose. Lo que ocurrió después, los 650 años de inclinación progresiva, los debates entre ingenieros, los intentos fallidos de estabilización, el proyecto final de corrección de los años 90 que salvó la torre sin enderezarla. Es una de las historias más fascinantes de la ingeniería geotécnica, una historia sobre lo que pasa cuando ignoramos el suelo y sobre lo que la ingeniería moderna puede hacer cuando decide remediarlo. La ingeniería es humana. ¡Empecemos! Va a gustar más que comer con las manos. Hola a todos, soy Manolo García y esto es La Ingeniería es Humana, el podcast donde exploramos las historias detrás de los grandes eventos que transformaron la ingeniería. Porque a veces los problemas que parecen irresolubles acaban convirtiéndose en los maestros más valiosos. Hoy viajamos a Pisa, Italia, a una historia que abarca 8 siglos, desde la primera palada de tierra en 1173 hasta la intervención geotécnica de 1999 que redujo la inclinación de la torre en 44 centímetros y garantizó su estabilidad para los próximos 3 siglos. Una intervención que muchos consideran la operación geotécnica más delicada jamás realizada sobre un monumento histórico. En 1173, Pisa era una república marítima en su apogeo, competidora directa de Génova, Venecia y Amalfi, en el control del comercio mediterráneo. La ciudad había amasado una fortuna extraordinaria, en gran parte saqueada de Palermo en 1063, y quería exhibirla en piedra. El proyecto de la Piazza di Miracoli, la catedral, el batisterio, el camposanto y el campanario, eran el escaparate de ese poder, una demostración arquitectónica deliberada de riqueza y sofisticación. El precio del mármol blanco de Carrara, el coste de los artesanos especializados, la escala del conjunto, todo comunicaba supremacía. Nadie se preguntó demasiado por el suelo. Eso era algo que los constructores medievales no estaban en condiciones de investigar. No existía la mecánica de suelos. No había ensayos normalizados de compresibilidad. La única herramienta disponible era la observación empírica. ¿Ha funcionado aquí antes? ¿Ha habido problemas en construcciones cercanas? En Pisa la respuesta era sí a la primera pregunta y aparentemente no a la segunda, suficiente para comenzar las obras. El subsuelo de la Piazza de Miracoli es el resultado de miles de años de sedimentación fluvial y estuarina. El río Arno, en su desembocadura histórica, hoy varios kilómetros al norte, depositó una secuencia estratigráfica que hoy conocemos con precisión milimétrica gracias a decenas de sondeos geotécnicos. De arriba abajo, el perfil tipo bajo la torre es el siguiente. Los primeros 8 o 9 metros son arena fina y limo de relleno y depósito fluvial reciente, relativamente compactos. Inmediatamente debajo, entre los 8 y los 40 metros de profundidad, se encuentra la clave de todo, una arcilla marina de alta plasticidad, blanda y altamente compresible, con una resistencia al corte sin drenaje que en algunos estratos no supera los 20 o 30 kilopascales. Es una arcilla joven, geológicamente hablando, con una historia de carga muy limitada. Su índice de plasticidad está entre 40 y 60. Bajo cargas externas consolida muy despacio porque su permeabilidad es extremadamente baja y de forma diferencial. El problema adicional es que esta arcilla no es homogénea, presenta variaciones de espesor y consistencia en diferencias de pocos metros.
El estrato arcilloso es, en resumen, muy grueso y más blando en el lado sur que en el lado norte. Una diferencia que, bajo 14.500 toneladas de mármol, se amplificaría de forma inexorable durante siglos. La inclinación de la torre no fue una decisión de diseño, fue una sorpresa que se convirtió en característica definitoria. Cuando en el siglo XIX comenzaron los primeros estudios sistemáticos, la torre ya se inclinaba 3,8 grados hacia el sur. A lo largo del siglo XX, esa inclinación aumentó hasta alcanzar los 5,5 grados en 1990, año en el que las autoridades italianas cerraron la torre al público por primera vez en su historia. El riesgo de colapso se había vuelto estadísticamente inaceptable. En ese momento, el centro de gravedad de la torre se había desplazado 4,5 metros del eje vertical de la cimentación. El fuste superior se había desplazado horizontalmente 4,6 metros respecto a la base. Sin intervención, los modelos predictivos estimaban que la torre colapsaría en algún momento entre las primeras décadas del siglo XXI y mediados del mismo siglo. El margen de seguridad contra el vuelco era inferior a 1,5 y suficientemente alejado del fallo. La torre de Pisa tiene 56 metros de altura medidos por el lado más corto, el sur, y 56,67 metros por el lado norte. Pesa aproximadamente 14.500 toneladas. Su cimentación es un anillo circular de mármol de 19,6 metros de diámetro exterior y 7,7 metros de anchura, que descansa sobre los primeros metros del estrato arenoso y solo 3 metros de profundidad bajo el nivel del suelo. Esta cimentación superficial, poco profunda y de gran área, era la solución razonable para la tecnología de 1173, pero transmitía al suelo una presión de contacto media de aproximadamente 480 kilopascales, muy superior a la resistencia de la arcilla subyacente a largo plazo. La consolidación era inevitable, la diferencial también. La estructura de la torre es una carcasa cilíndrica hueca de mármol blanco, con muros de 8 metros de espesor en la base. Las galerías de columnas exteriores son decorativas, pero contribuyen a la rigidez circunferencial del fuste. El núcleo central es hueco, con una escalera de caracol interior. Esta geometría, carcasa rígida y pesada sobre cimentación somera, la convierte en un sólido casi perfectamente rígido que rota como un bloque cuando el suelo cede asimétricamente, sin fisurar ni redistribuir internamente las cargas. Un comportamiento que paradójicamente la ha protegido. Si hubiera sido más flexible, habría redistribuido las cargas y quizá se hubiera agrietado catastróficamente. La inclinación de la torre de Pisa es el resultado de dos mecanismos geotécnicos acumulados durante 8 siglos: la consolidación primaria de la arcilla y la fluencia o creep del mismo material. La consolidación primaria es la compresión volumétrica de la arcilla bajo carga, debido a la expulsión gradual del agua intersticial a través de sus poros. Es un proceso que en arcillas de baja permeabilidad puede durar décadas o siglos. En el caso de la torre de Pisa, la consolidación primaria bajo el lado sur, donde la arcilla es de más espesor y más blanda, generó un asentamiento diferencial que comenzó a manifestarse cuando la torre superó las 3 plantas y acumuló suficiente peso. La fluencia o creep secundario es la deformación lenta y continua del suelo bajo carga constante, una vez completada la consolidación primaria. No requiere cambios de la carga, ocurre por reorganización interna de la estructura del suelo arcilloso. En la torre de Pisa, este mecanismo explica por qué la inclinación ha continuado incluso en periodos sin construcción y sin cambios de carga. A lo largo del siglo XX, la tasa de aumento de la inclinación era de aproximadamente 6 segundos de arco por año, unos 1,2 milímetros de desplazamiento del vértice anualmente. Un tercer factor identificado en los años 90 fue la inestabilidad de momento. Cuando la inclinación supera cierto umbral, el momento volcador generado por la excentricidad del centro de gravedad supera la capacidad del suelo para generar el momento estabilizador correspondiente. El sistema entra en un bucle autoacelerante. Los cálculos de John Burland, el ingeniero geotécnico del Imperial College de Londres, que lideró la intervención final, mostraron que en 1990 la torre estaba peligrosamente próxima a ese umbral de inestabilidad de momento. La historia de los intentos de estabilizar la torre es, en sí misma, un curso acelerado sobre lo que no hay que hacer en geotecnia. En 1838, el arquitecto Alessandro della Gherardesca excavó una zanja perimetral alrededor de la base para exponer los escalones originales de la cimentación. La excavación rebajó el nivel del suelo en el lado norte,
eliminando la presión de confinamiento lateral y reduciendo la presión vertical sobre el estrato arcilloso justo donde más resistencia hacía falta. La inclinación aumentó visiblemente en pocos meses. Fue la primera intervención documentada con efecto contraproducente. En 1935, el gobierno fascista italiano inyectó 80 toneladas de mortero de cemento bajo la cimentación sur, intentando rellenar cavidades y consolidar el suelo. El mortero al fraguar aumentó localmente la rigidez y la carga en el lado sur. La inclinación se aceleró durante varios años. En la década de 1970 y 1980 surgieron propuestas de instalar pilotes de acero bajo el lado sur, de congelar el suelo para rigidizarlo temporalmente o de inyectar lechadas expansivas. Ninguna prosperó. El riesgo de desencadenar un colapso brusco durante la intervención era considerado inaceptable por el Comité Técnico Internacional, creado en 1990. En 1999, el Comité Internacional para la Salvaguarda de la Torre de Pisa, liderado por John Burland, inició la intervención definitiva. La estación controlada de suelo bajo el lado norte de la cimentación mediante barrenas horizontales inclinadas. El principio es elegante por su simplicidad conceptual. Si extrae suelo bajo el lado norte, ese lado se hunde un poco. Al hundirse el norte, la torre rota levemente hacia el norte. La inclinación disminuye. No se añade ninguna carga al sistema, no se modifica la estructura, no se interviene sobre la arcilla del sur. Solo se induce de forma controlada un asentamiento adicional donde más conviene. La ejecución fue extraordinariamente delicada. Se perforaron 41 orificios horizontales de 200 milímetros de diámetro bajo el lado norte de la cimentación, a través de los cuales se introdujeron barrenas de extracción. La tasa de extracción era de apenas 10 litros de suelo por hora en cada barrena. El movimiento de la torre era monitorizado en tiempo real por una red de 96 instrumentos, inclinómetros, extensómetros, piezómetros, puntos de nivelación óptica de precisión y sensores de presión en cimentación. Si cualquier parámetro se desviaba del modelo predictivo, la extracción se detenía inmediatamente. El proceso duró 11 meses. Al final la torre había rotado 44 centímetros hacia el norte. La inclinación pasó de 5,5 grados a 3,99 grados, equivalente a la inclinación que tenía en el año 1700. El factor de seguridad contra la inestabilidad de momento pasó de 1,4 a más de 3. Los modelos predictivos estiman que la intervención garantiza la estabilidad de la torre durante al menos 300 años. El coste total de la intervención fue aproximadamente de 27 millones de euros. Ninguna vida en riesgo durante la ejecución, ninguna alteración visible al ojo del turista. La torre sigue inclinada, solo que ahora lo hace de forma segura. Los trabajadores colocan la primera piedra en agosto de 1173. La construcción avanza, primera planta, segunda, tercera. Cuando la torre alcanza los 29 metros y su peso supera ya varios miles de toneladas, el andamiaje del lado sur muestra tensiones inusuales. El suelo está cediendo más por el sur que por el norte. La obra se detiene en 1178, oficialmente por el estallido de conflicto entre las repúblicas marítimas italianas. Nadie sabe entonces que esa interrupción, que durará 94 años, salvará la torre. El suelo, sin nuevas cargas, ganará resistencia por consolidación. Cuando la construcción se reanude, el suelo será más capaz de soportar el peso adicional. La pausa involuntaria funcionó como un preacondicionamiento geotécnico que nadie planificó pero que todos aprovecharon. Cuando la construcción se retoma en 1272, los nuevos constructores ya saben que la torre se inclina. Intentan compensarlo de la única forma que conocen, construyendo las plantas superiores con una ligera curvatura hacia el norte, para mantener el vértice más vertical. Las plantas cuarta, quinta y sexta tienen un eje ligeramente desviado respecto a las tres inferiores, creando la célebre forma de plátano de la torre en planta. El problema es que al concentrar más masa en el lado norte de las plantas altas, el centro de gravedad de esas plantas se desplaza hacia el norte. Pero el efecto neto sobre la cimentación es ambiguo. La centricidad de la carga sigue siendo sur, la inclinación continúa. En la fase final de construcción, entre 1360 y 1372, se añade el campanario, una cúpula octogonal superior con las campanas, también con corrección de curvatura, también insuficiente. En 1372 la torre está terminada y se inclina ya cerca de 1,6 grados hacia el sur. Durante 4 siglos, la torre sigue inclinándose a razón de pocos segundos de arco por año.
No hay crisis aguda, no hay colapso inminente. La torre funciona como campanario, las campanas se utilizan activamente. Los visitantes eruditos la documentan, la miden, la estudian. Galileo Galilei, según la tradición, lanza bolas de distintos pesos desde su cima para demostrar que los cuerpos caen con la misma aceleración independientemente de su masa. En 1817, los ingenieros británicos Creasy y Taylor realizan la primera medición rigurosa de la inclinación, 4,1 metros de desplazamiento horizontal del vértice. La torre lleva inclinándose 644 años. La excavación del Cantino en 1838 marca el inicio de las intervenciones que empeoran la situación. En 1934, la inyección de mortero bajo la cimentación sur provoca una aceleración temporal de la inclinación. En los años 70 y 80, el debate internacional sobre cómo salvar la torre se intensifica, pero no produce consenso. En 1989, la Campanile di Civita di Pavia, una torre medieval italiana de características similares, colapsa sin previo aviso, matando a 4 personas. El suceso galvaniza a las autoridades italianas. En 1990, la torre de Pisa se cierra al público por primera vez en su historia. La inclinación ha alcanzado 5,5 grados. El factor de seguridad es insuficiente. El colapso sin intervención es solo cuestión de tiempo. Un comité internacional con Burland como responsable técnico rechaza sucesivamente todas las propuestas que implican añadir cargas al sistema o intervenir sobre el suelo del lado sur. La idea de extraer el suelo bajo el norte surge en 1995 de un análisis de casos históricos de asentamiento diferencial controlado. Se prueban primero en un modelo a escala real en otro emplazamiento italiano. Los resultados confirman que el método es controlable y reversible. En 1993, mientras se estudia la intervención definitiva, se instala un sistema de cables de acero de alta resistencia alrededor del tercer anillo de la torre y se anclan en el suelo del lado norte, generando una fuerza horizontal que reduce transitoriamente el momento volcador. Es una medida de emergencia, no la solución, pero permite ganar tiempo con seguridad mientras se diseña la intervención final. En 1999 comienza la extracción de suelo. En diciembre de 2001 la torre se abre de nuevo al público. Ha retrocedido 44 centímetros hacia el norte. El turista no lo nota. El ingeniero sabe que es la diferencia entre un monumento que dura 300 años más y uno que habría colapsado en 50. Entre los protagonistas de esta historia tenemos a John Burland, el geotécnico que diseñó el rescate del siglo. John es profesor emérito del Imperial College de Londres y es uno de los geotécnicos más respetados del mundo. Cuando en 1990 el gobierno italiano convocó el Comité Internacional para salvar la torre, Burland llevaba décadas trabajando en mecánica de suelos arcillosos, consolidación y comportamiento de cimentaciones de monumentos históricos. Era la persona exacta para este problema exacto. Su aportación más crítica no fue la idea de la underexcavation. Esa surgió de la discusión colectiva del comité. Fue el análisis riguroso de estabilidad que demostró cuán cerca estaba la torre del colapso y la modelización geotécnica que permitió diseñar la extracción de suelo con la precisión necesaria para que fuera segura. Burland calculó que podían extraer hasta 38 metros cúbicos de suelo bajo el norte antes de que cualquier instabilidad adicional fuera posible. La extracción real fue de 36,6 metros cúbicos, margen de 1,4 metros cúbicos. Cuando en 2001 la torre se abrió de nuevo y Burland fue preguntado por la prensa italiana sobre cómo se sentía, respondió: «Espero no haberla arruinado». Era ingeniería genuina. Saber que has actuado con rigor, con los mejores datos disponibles y aún así reconocer el peso de la incertidumbre. Ese es el tipo de honestidad intelectual que define a los mejores en la profesión. También tenemos al articulador del consenso internacional, Michel Jamilkowski. Era catedrático del Politécnico de Torino. Presidió el Comité Internacional durante los años críticos. Su rol fue tan técnico como diplomático. Cohesionar a un grupo de 14 expertos internacionales, geotécnicos, ingenieros estructurales, historiadores de la arquitectura, representantes de la UNESCO, que tenían visiones distintas sobre cómo proceder, qué riesgos eran aceptables y cuánto margen había para experimentar con un monumento irreemplazable. Impuso una regla que resultó fundamental: ninguna intervención que no pudiera revertirse completamente si comenzaba a ir la cosa mal. La underexcavation cumplía ese criterio, podía detenerse en cualquier momento. La mayoría de las propuestas anteriores no. Esa exigencia de reversibilidad fue el filtro técnico y ético que acabó seleccionando la solución correcta.
Merecen también su lugar los constructores del siglo XIII que, cuando retomaron la obra en 1272, tomaron la única decisión sensata que podían tomar sin mecánica de suelo: construir las plantas superiores curvadas hacia el norte para compensar visualmente la inclinación. No resolvieron el problema geotécnico, no podían, pero sí mantuvieron la torre en pie durante 6 siglos adicionales, tiempo suficiente para que la ingeniería moderna pudiera rescatarla. Es una lección sobre el valor del empirismo inteligente cuando la ciencia no está disponible, y sobre la humildad de reconocer los límites de lo que se puede controlar. ¿Pero qué aprendió la ingeniería en este caso? En primer lugar, la compresibilidad diferencial como riesgo de diseño primario. El caso de la Torre de Pisa introdujo en la práctica ingenieril moderna una lección que parece obvia en retrospectiva, pero que durante siglos fue ignorada sistemáticamente. La variabilidad espacial del suelo bajo una cimentación no es un detalle menor. Es el factor de control del asentamiento diferencial, y el asentamiento diferencial es la causa más común de daño en estructuras sobre suelo compresible. Hoy, cualquier proyecto sobre suelos arcillosos exige una campaña de reconocimiento geotécnico que caracterice la variabilidad lateral del perfil estratigráfico, no solo la media. La correlación entre la variabilidad del módulo de compresibilidad y el asentamiento diferencial predicho es parte estándar de cualquier cálculo de cimentación sobre arcilla. Esto no existía antes de que casos como Pisa pusieran el problema en el centro del debate. En segundo lugar, tenemos la consolidación como proceso de tiempo geológico. La Torre de Pisa demostró empíricamente que la consolidación de arcilla de baja permeabilidad bajo cargas elevadas puede durar siglos, no años. Los modelos de Terzaghi, el fundador de la mecánica de suelo moderna, ya lo describían matemáticamente en los años 30 del siglo XX. Pero Pisa proporcionó la evidencia histórica más dramática, una estructura con registro instrumental desde el siglo XII que confirmó, punto a punto, que la arcilla bajo el lado sur seguía consolidando 800 años después de aplicada la carga inicial. Esta lección tiene implicaciones críticas para el diseño de infraestructuras sobre suelos compresibles. No basta con calcular el asentamiento total esperado, hay que modelizar la tasa de consolidación, el tiempo hasta el asentamiento diferencial máximo y el comportamiento de la estructura durante ese proceso. En tercer lugar, tenemos el principio de underexcavation o inducir donde conviene. La técnica de extracción de suelo bajo el lado contrario a la inclinación, underexcavation o shale extraction, es hoy una herramienta reconocida en el repertorio de la geotecnia de monumentos históricos. Fue empleada por primera vez a escala real en la Torre de Pisa, pero sus principios se han aplicado posteriormente en la corrección de inclinaciones de otras torres medievales europeas. Lo que hace poderosa esta técnica es su reversibilidad y su gradualidad. El movimiento inducido puede controlarse a tiempo real y la extracción puede detenerse si cualquier parámetro supera los límites del modelo. Es geotécnica de precisión aplicada al patrimonio y su desarrollo conceptual y práctico es una aportación directa del proyecto Pisa a la disciplina. En cuarto lugar, tenemos la monitorización como componente de diseño, no solo como accesorio. La intervención en la Torre de Pisa instaló 96 instrumentos de control, inclinómetros bidimensionales, extensómetros de base magnética, piezómetros en distintos niveles del perfil arcilloso, nivelación óptica de precisión milimétrica y células de carga en los cables de retención. Todos los datos se procesaban en tiempo real con modelos de comportamiento predictivo. Cualquier desviación del modelo activaba un protocolo de detención. Este nivel de control se ha convertido en estándar para intervenciones sobre patrimonio, presas y cimentaciones de edificios históricos. El proyecto Pisa demostró que la monitorización en tiempo real no solo detecta problemas, es la herramienta que convierte una intervención de alto riesgo en una operación controlada. Sin esta red de sensores, la underexcavation no habría sido viable. Y por último tenemos la geotecnia de monumentos como disciplina específica. El proyecto Pisa catalizó el desarrollo de una subdisciplina que hoy tiene entidad propia, la geotecnia de monumentos históricos. Con publicaciones especializadas, congresos internacionales y metodologías específicas que combinan ingeniería geotécnica, ingeniería estructural, historia de la arquitectura y conservación del patrimonio. Los principios de esta disciplina, reconocimiento geotécnico no invasivo, modelos de comportamiento histórico a largo plazo, intervenciones mínimas y reversibles y control continuo, son directamente trazables al trabajo realizado en Pisa desde 1990 a 2001, una disciplina que hoy protege catedrales, torres medievales, palacios y sitios arqueológicos en todo el mundo.
Hay algo profundamente revelador en el hecho de que la Torre de Pisa sea el monumento más fotografiado de Italia y uno de los más visitados del mundo, precisamente por su defecto. No por su perfección, sino por su imperfección. Por el error que nadie supo evitar en 1173 y que, siglo a siglo, la fue convirtiendo en algo único. Los turistas se fotografían sosteniendo la torre con la palma de la mano extendida. Celebran sin saberlo una historia de fracaso y recuperación. Un suelo que traicionó a sus constructores, ingenieros que durante décadas propusieron soluciones equivocadas. Un cierre de emergencia en 1990 ante la inminencia del colapso. Y finalmente una intervención de una delicadeza técnica extraordinaria que corrigió sin destruir. Ese es el balance de Pisa. No se resolvió el problema haciendo desaparecer. Se aprendió a convivir con él, entendiendo sus mecanismos, calculando sus límites, diseñando una intervención que dejará al monumento reconocible y al suelo en su estado de equilibrio sostenible, no perfecta, controlada. La Torre de Pisa nos recuerda que la ingeniería no promete mundos sin riesgo. El suelo nunca será perfectamente homogéneo. La arcilla seguirá siendo compresible. Los monumentos seguirán envejeciendo. Pero la ingeniería sí promete algo, que cuando el problema es entendido con rigor suficiente, con los instrumentos adecuados, con la honestidad intelectual de reconocer los límites del conocimiento disponible, siempre hay una solución. A veces esa solución tarda 8 siglos en encontrarse, pero llega. Los 36,6 metros cúbicos de arcilla extraídos bajo el lado norte de una torre medieval, 44 centímetros de corrección, 300 años de estabilidad garantizada. Eso es lo que puede hacer la geotecnia cuando aplica todo lo que sabe. Eso es la ingeniería humana, paciente, rigurosa y capaz, cuando necesita de salvar lo insalvable. La Torre de Pisa no es un error de la ingeniería, es la prueba de que la ingeniería nunca deja de aprender. Y hasta aquí el episodio de hoy. En el próximo capítulo seguiremos explorando los momentos en los que la ingeniería nos enseña algo. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar la ingeniería humana. Nos vemos en otro. Hasta luego. Bye bye, bye.